Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Muchos de vosotros me habéis preguntado en diferentes ocasiones cuál es el mejor sopalmeto del mercado. Y además, algunos de vosotros me habéis preguntado también por diferentes tipos de productos que contienen sopalmeto, como Expecia o Viperin. Pues bien, en este vídeo vamos a tratar de responder a esa pregunta, ¿cuál es el mejor sopalmeto del mercado? Y además vamos a analizar un tipo de producto que contiene sopalmeto, de la marca Viperin. Pues bien, si quieres saber la respuesta a estos temas y si quieres llevarte alguna que otra sorpresa, quédate hasta el final. Como te puedes imaginar, y como ocurre con finasteride o minoxidil, no existe un sopalmeto que sea el mejor del mercado. No obstante, si bien finasteride y minoxidil son fármacos que están muy regulados y que al adquirir diferentes marcas de este tipo de productos vamos a encontrar muy pocas diferencias, con sopalmeto no ocurre lo mismo. Por este motivo, es muy importante que cuando vayas a adquirir sopalmeto te asegures de que estás comprando extracto estandarizado de sopalmeto, para que de esta forma cada cápsula o cada pastilla de tu producto tenga la misma cantidad de sopalmeto. Y por otro lado, debes saber que la cantidad diaria recomendada de sopalmeto es de 320 miligramos, y a ser posible, esta ingesta tendría que estar dividida en 2 tomas de 160 miligramos. Por tanto, si estás usando sopalmeto actualmente o si te estás planteando el uso de este compuesto, deberías asegurarte de adquirir un producto que sea extracto estandarizado de sopalmeto. Y además, deberías asegurarte de consumir por lo menos 320 miligramos al día de sopalmeto y a ser posible que esté dividido en 2 tomas de 160 miligramos. Ahora vamos a analizar Viperin Forte, el producto estrella de la marca Viperin. Este producto contiene varios compuestos sobre los que ya he hablado largo y tendido en el canal, entre otros sopalmeto y el té verde. Si quieres saber más acerca de cómo estos dos compuestos pueden ayudarte contra la alopecia androgenética, haz clic en este vídeo. Este producto contiene cápsulas de 170 miligramos de sopalmeto estandarizado y la dosis recomendada sería de 2 cápsulas al día, por tanto estaríamos consumiendo 340 miligramos al día de sopalmeto. Y además, como digo, contiene té verde, por tanto, solo con estos dos compuestos sería un producto a tener en cuenta si tenemos una alopecia, digamos, que no esté muy avanzada y que esté principalmente localizada en la coronilla. Si quieres saber más acerca de cuál es la mejor medicación que puedes utilizar según tu tipo de alopecia, haz clic en este vídeo. Viperin Forte también tiene otros compuestos como el zinc, la pimienta negra, la L-lisina y el Pygium africanum. En este vídeo vamos a analizar si estos compuestos podrían ayudarte o no a detener tu alopecia androgenética. Un estudio de 1981 analizó los efectos de una terapia de zinc sobre la testosterona en sangre, la DHT y el recuento de espermatozoides en 37 pacientes con infertilidad idiopática de más de 5 años de duración. En el primer grupo, la testosterona y la DHT aumentaron significativamente después de la administración oral de zinc, al igual que el conteo de espermatozoides. 9 mujeres quedaron embarazadas, 6 de ellas después de los primeros 3 meses de tratamiento y 3 de ellas tras 2 meses de tratamiento en un segundo ensayo. En el segundo grupo, el zinc no afectó al recuento de testosterona y espermatozoides, mientras que la DHT aumentó significativamente. En este segundo grupo, ninguna mujer quedó embarazada. Otro estudio de 1984 evaluó el papel del zinc en la regulación de la reducción de testosterona a través de la enzima 5-alfa reductasa. Este estudio sugiere un posible papel fisiológico para la regulación del metabolismo de la testosterona por el zinc en la glándula prostática humana. Por otro lado, un ensayo aleatorio controlado de 2017, que duró 18 meses y analizó a 77 hombres chinos, trató de determinar si la suplementación oral con zinc podría promover aún más la espermatogénesis en hombres con hipogonadismo hipogonadotrópico aislado que estaban siguiendo un tratamiento con hormona folículo estimulante y un reemplazo de gonadotropina cloriónica humana. Los resultados de este estudio sugieren que añadir 40 miligramos al día de zinc tuvo un impacto muy sutil en la espermatogénesis y la masculinización de los pacientes. Un estudio de 312 pacientes con alopecia androgenética, alopecia femenina o fluido telógeno mostró que todos los grupos tenían concentraciones de zinc estadísticamente más bajas en comparación con 30 controles sanos. La suplementación con zinc ha mostrado tener efectos terapéuticos positivos en pacientes con alopecia androgenética y niveles bajos de zinc en sangre. Por tanto, lo que tienes que saber es que la suplementación con zinc puede incrementar tus niveles de testosterona si estos eran muy bajos antes de empezar el tratamiento. Y además, la suplementación con zinc puede incrementar los niveles de DHT en hombres infértiles. No obstante, lo que debes de saber es que no existe evidencia científica de rigor que analice los efectos de la suplementación con zinc en el crecimiento del cabello en personas que no tengan deficiencia.
Por otro lado, no existe evidencia científica de rigor que demuestre que la pimienta negra o la L-lisina sean capaces de inhibir la conversión de testosterona a DHT. Y por último, vamos a hablar del Vigneum africanum. A pesar de que es cierto de que este compuesto se comercializa como un inhibidor de la enzima 5-alfa reductasa, la realidad es que no existe evidencia de rigor que demuestre estas propiedades. Por tanto, como ves, no existe evidencia científica de rigor que demuestre que ninguno de estos 4 compuestos sea eficaz inhibiendo la conversión de testosterona a DHT. Piperine Forte también contiene una gran cantidad de vitaminas, entre otras la famosa biotina. Si todavía no sabes qué es lo que pienso sobre la suplementación con biotina para el crecimiento del cabello, haz clic en este vídeo. Pero te lo resumiré brevemente. Si no tienes deficiencias de esta vitamina, la suplementación con biotina no tendrá ningún efecto positivo en el crecimiento del cabello. Además, esto se puede extrapolar a cualquier tipo de vitamina. Por lo tanto, la mejor recomendación posible no sería la de suplementarte con vitaminas, sino la de mejorar tu dieta y hacer que ésta no tenga deficiencias de ningún tipo de vitamina. Una de las cosas que más me ha sorprendido de la formulación de Piperine Forte es que han eliminado las isoflavonas de la soja. Este compuesto sí que está incluido en su producto llamado simplemente Piperine. Tengo un vídeo en el canal dedicado exclusivamente a las propiedades antiandrógenas de las isoflavonas de la soja. Si quieres saber más, haz clic aquí. A la hora de la verdad, si tuviese que elegir entre sopalmeto y semillas de té verde, o sopalmeto e isoflavonas de la soja, seguramente elegiría esta última opción. Por tanto, entre estos dos productos, Piperine y Piperine Forte, yo elegiría Piperine. Si quieres probar alguno de estos dos productos de la marca Piperine, te dejo un link afiliado en la descripción del vídeo. Utiliza el código FUTUREVEGAN para tener un 5% de descuento. Además, en la descripción del vídeo podrás encontrar otros productos de sopalmeto de venta en Amazon. Si quieres saber cuál es la eficacia y los efectos secundarios derivados del consumo de sopalmeto para luchar contra la alopecia androgenética, haz clic aquí. Y si quieres saber cuál es la mejor medicación que puedes utilizar para luchar contra la alopecia androgenética, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.